Buenas tardes, me presento, mi nombre es Catalina Molina, soy estudiante de la carrera de Kinesiología de segundo año de la sección 403. Bueno, profesor, mi presentación se va a enfocar principalmente en la encuesta realizada en el mes de marzo, en donde yo me enfoqué en las enfermedades cardíacas. Para comenzar, esta encuesta se realizó a través de la aplicación de Excel, en donde esta encuesta tuvo el inicio en el mes de marzo, como ya había nombrado anteriormente, el 31 de 2025 de marzo, y tenemos que finalizó el 20 de abril de 2025. Esta encuesta se enfocó principalmente en realizarles preguntas a 50 personas, tanto como femenino y masculino, de diferentes tipos de edades. Bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, tenemos aquí nuestro gráfico en donde indica tener que en femenino tenemos un 64% que nos respondió esta encuesta y por lo tanto tenemos que en masculino tenemos un 36% que nos respondió esta encuesta. Bueno, para comenzar tenemos nuestra primera pregunta en donde dice, ¿tiene algún antecedente familiar de enfermedad cardíaca? Bueno, tenemos un 84% que indica sí tener antecedentes familiares que padezcan de esta enfermedad y por lo tanto tenemos un 16% que indica no tener antecedentes familiares que padezcan de esta enfermedad cardíaca. Bueno, para seguir nuestra presentación, tenemos nuestra siguiente pregunta que va relacionada a la pregunta anterior, en donde dice si su respuesta fue un sí, ¿cuál es la enfermedad que padece? Bueno, tenemos que en nuestro gráfico, según los resultados, tenemos que en arritmias tenemos un 6%, por lo tanto, tenemos en colesterol tenemos un 10%. En insuficiencia cardíaca tenemos que un 16% de personas indica tener esta enfermedad, por lo tanto, que tenemos un 30% en donde las personas indican tener otros tipos de enfermedades. Luego tenemos que en presión arterial alta tenemos un 38%. Un 38%, perdón, profesor. Luego, para seguir nuestra presentación, tenemos nuestra siguiente pregunta, en donde dice, ¿de hace cuánto tiempo que fue diagnosticado con la enfermedad cardíaca? Bueno, tenemos nuestros resultados, en donde tenemos que un 14% indica de hace 1 a 2 años que fueron diagnosticados con la enfermedad cardíaca. Por lo tanto, tenemos un 34% que de hace 1 a 6 meses indicaron haber sido diagnosticado con enfermedad cardíaca. Luego tenemos que un 20% indica haber sido diagnosticado con esta enfermedad cardíaca de hace 3 a 5 años y tenemos un 32% que de hace 6 a 8 años fueron diagnosticados con una enfermedad cardíaca. Bueno, sigamos. Aquí tenemos nuestra siguiente pregunta donde dice, ¿ha tenido alguna complicación relacionada con la enfermedad, tanto como infarto, ACV o etcétera? Bueno, aquí tenemos nuestro gráfico en donde indica que un 66% indica no tener alguna complicación relacionada con la enfermedad y tenemos que un 34% indica sí tener alguna complicación relacionada con la enfermedad. Bueno, tenemos la siguiente en donde dice, ¿sabe qué tipo de factores de riesgo pueden permitir padecer la enfermedad cardíaca? Bueno, tenemos aquí que un 44% indica no saber qué tipo de factores de riesgo pueden permitir padecer esta enfermedad. Por lo tanto, tenemos que un 56% indica sí saber qué tipo de factores de riesgo pueden permitir padecer esta enfermedad. Bueno, luego tenemos nuestra otra pregunta que dice, ¿toma alguna medida para prevenir la enfermedad cardíaca? Bueno, en nuestro gráfico tenemos presentado que un 44% indica no tomar alguna medida para poder prevenir la enfermedad cardíaca y tenemos que un 56% indica, sí, de que sí toma alguna medida para poder prevenir esta enfermedad. Perdón, profesor. Bueno, seguimos con lo siguiente, que dice, ¿has experimentado ansiedad o depresión debido a la enfermedad?
tenemos que, en nuestro gráfico presentado, tenemos que un 56% indica sí haber experimentado ansiedad o depresión según la enfermedad, por lo tanto que tenemos un 44% indica no haber experimentado ansiedad o depresión debido a la enfermedad. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, que va de igual manera relacionado a la anterior, que dice, si su respuesta fue un sí, ¿cuáles de los siguientes síntomas ha experimentado? Bueno, en nuestro gráfico tenemos que un 30% indica tener alteraciones del sueño, por lo tanto tenemos que un 8% indica tener fatiga persistente. Luego tenemos que un 38% indica tener otro tipo de síntomas, por lo tanto tenemos que un 18% indica tener palpitaciones. Y por último, tenemos que un 6% indica tener sudoración excesiva. Bueno, tenemos nuestra siguiente pregunta en donde dice, ¿ha realizado algunos cambios en su estilo de vida para manejar su enfermedad? Y tenemos nuestro gráfico presentado que tenemos un 52% indica no realizar que no realiza algunos cambios en su estilo de vida para poder manejar esta enfermedad. Y por lo tanto tenemos que un 48% indica haber realizado algunos cambios en su estilo de vida para poder manejar esta enfermedad. Perdón. Bueno, tenemos nuestra siguiente pregunta relacionada a la pregunta anterior, en donde dice si su respuesta fue un sí, ¿cuáles han sido sus cambios? Bueno, tenemos en dieta baja que tenemos que un 12% de personas indica tener esto, en donde tenemos que un 16% se mantiene activo físicamente. Luego tenemos que un 48% indica tener otros tipos de cambios y tenemos que un 24% indica realizar ejercicio. Bueno, nuestra siguiente pregunta dice, ¿sabe qué factores de riesgo pueden contribuir a la aparición de enfermedad cardíaca? Bueno, nuestro gráfico indica que un 48% indica no saber qué factores de riesgo pueden contribuir a esta aparición de enfermedad, por lo que tenemos que un 52% indica sí saber qué factores de riesgo contribuyen a la aparición de la enfermedad cardíaca. Bueno, tenemos nuestra siguiente pregunta en donde dice, ¿qué síntomas experimentó antes de ser diagnosticado con la enfermedad cardíaca? En nuestro gráfico tenemos presentado en donde dice que un 24% indica tener dolor de pecho, por lo que tenemos que en falta de aire tenemos un 18% presentado en personas. Perdón. Tenemos en fatiga que un 8% indica tener esto, por lo tanto tenemos que un 18% indica tener mareos. Y por último tenemos que un 32% indica tener otros tipos de síntomas experimentados al ser diagnosticado con la enfermedad cardíaca. Bueno, tenemos nuestra siguiente pregunta, donde dice, ¿has experimentado algún cambio en tu salud o bienestar desde que diagnosticaron con la enfermedad cardíaca? Nuestro gráfico presenta que un 62% indica no haber experimentado algún cambio en la salud o bienestar desde que fue diagnosticado con esto. Y tenemos que un 38% indica sí haber experimentado algún cambio en su salud, tanto como en bienestar, desde que lo diagnosticaron con la enfermedad cardíaca. Bueno, bueno, aquí tenemos nuestra tablita que va relacionado con la edad, en donde tenemos que el promedio está en los 35 años, por lo tanto tenemos la moda, en donde tenemos que es en los 54 años, y tenemos la mediana que es desde los 36 años, perfecto, y tenemos el rango que es de los 43 años. Luego tenemos la varianza, que es de 199,5, luego tenemos el desvés, que es de 14,1, perfecto, y tenemos los cuartiles, que tenemos que el 25% está en 25 años, tenemos el cuartil 2, donde tenemos que el 50% es 36 años, luego tenemos el cuartil en 75%, perdón, profe, que tenemos que el 75% indica tener 47 años.
Y tenemos el cuartil 4, en donde tenemos el 100%, que es 55 años. Bueno, para la siguiente, tenemos que aquí indica que mujeres, eh, generalmente, mujeres tenemos que tienen algún antecedente familiar de enfermedades cardíacas. Por lo tanto, es mayor, mucho mayor que lo de los hombres. ¿Perfecto? Luego tenemos la siguiente, en donde tenemos aquí nuestro resultado total, en donde tenemos que, qué tipo de factores de riesgo pueden permitir padecer la enfermedad cardíaca, donde tenemos que un 67% dice que no, por lo tanto está mucho más elevado que en el sí. Perfecto. Y bueno, tenemos que nuestra siguiente pregunta, en donde dice, ¿ha experimentado ansiedad o depresión debido a la enfermedad? En donde podemos ver que el sí está por elevado al no, por lo tanto podemos ver que generalmente las personas experimentan ansiedad, mucha ansiedad o depresión debido a las enfermedades cardíacas. Luego tenemos la última, en donde tenemos, ¿saben qué factores de riesgo pueden contribuir a la aparición de enfermedad cardíaca? En donde tenemos que nuestros resultados totales general, donde tenemos que un 62% indica, perdón, tenemos que un 52% indica, tener factores de riesgo que pueden contribuir a la aparición de enfermedad cardíaca. Perfecto, que está totalmente elevado por el 48% que sería el sí, en donde no, en donde sí saben qué tipo de factores pueden contribuir a esto. Y bueno, profesor, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.